Este último problema del movimiento en dos o tres dimensiones, eh, es un problema que se las trae, es un problema complicado, empezando desde el enunciado, ¿verdad? Que es un poco difícil de entender, pero es un problema que vale la pena mucho repasar y del que podemos aprender muchísimo, más que todo el comportamiento del movimiento rectilíneo. Les decía que la parte del enunciado es bastante complicada porque está escrita de una manera difícil de comprender. Básicamente, en el dibujo lo que nos describen es una grúa. Básicamente es eso lo que vemos. Tenemos aquí X, el- la dirección Y va en dirección hacia adentro de la pizarra y después tenemos la dirección Z. Dentro de este eje coordenado tenemos una grúa que voy a tratar de dibujar acá en color azul. Esta grúa tiene tres movimientos. Un movimiento que hace que se mueva el objeto en la dirección Y, que es este que está acá, y que describen con la letra B. Entonces todo lo que se refiere a VB o AB está dado por acá y va en la dirección Y. Entonces, perdón, la dirección A. Esta sería la dirección A. Entonces aquí tenemos una velocidad A y una aceleración A. Después de aquí sale un tubito que es el que permite el movimiento en la dirección X y está relacionado con la letra B. Ahora sí, VB aquí y AB. Y por último hay una polea que tiene un motor aquí interno que permite subir y bajar la masa que, es, que está relacionada con la letra C, VC y AC. Muy bien. Entonces, debido a las velocidades y a la aceleración que nos dan acá, en ese instante, en el instante cuando el objeto se encuentra en R0, vamos a tener un movimiento curvilíneo que me va a generar una velocidad tangencial, que además vamos a tener una aceleración tangencial que está relacionada con el aumento de la rapidez de este objeto y además una aceleración radial que está relacionada con el cambio en la posición circular, ¿verdad? La que me hace que se cambie la dirección del movimiento. Ahora, en el problema lo que nos piden es calcular la posición del centro de curvatura, lo cual no es tan fácil de obtener. Recordemos que este objeto que se encuentra acá lo podemos describir con este vector R0 y debido a la trayectoria que lleva este objeto, vamos a decir, por decir algo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que va llevando este movimiento de esta manera. Entonces vamos a tener una, un centro de curvatura relacionada a la aceleración radial o aceleración centrípeta que se puede ubicar, por ejemplo, acá. Entonces voy a decir que este va a ser mi centro de curvatura. Le voy a llamar aquí centro de curvatura. Ahora bien, eh, la distancia que hay desde el punto R0, que es este de acá, hasta el centro de curvatura, yo la puedo relacionar con un vector que le voy a decir ρ, que se refiere a la magnitud del centro de curvatura, por el vector unitario radial. O sea, es el vector que va hacia el centro del radio, ¿verdad? Hacia el centro de la curvatura de ese movimiento circular. Y por último, desde el origen, y este lo voy a hacer en rojo, hasta mi centro de curvatura, yo voy a tener mi posición del centro de curvatura, R ρ, este que está acá. De manera que la posición del centro de curvatura va a ser igual a la suma del vector posición R0 más el vector que va desde mi, mi masa hacia el centro de curvatura. Entonces, esto que está acá, ρ,
es lo que andamos, es lo primero que deberíamos de buscar en este proceso y después para entonces poder encontrar cuál es la posición del centro de curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, antes de llegar a esto, y voy a ir como eh, en orden inverso de lo que tengo que ir calculando, yo para poder calcular este ρ que está acá, yo sé que la aceleración radial, la magnitud de la aceleración radial va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre la curvatura. Además, para calcular este vector unitario, yo lo puedo obtener a partir de que esto va a ser igual al vector AR entre la magnitud de AR. ¿De acuerdo? Así es como se calculan los vectores unitarios. Entonces, una vez que tenga estos dos, yo conozco R0, ya podría calcular esto de acá. Pero antes de calcular cualquiera de estos dos, yo tendría que obtener esta magnitud. Entonces, esta magnitud yo la puedo obtener directamente del vector de aceleración radial, este de acá. Entonces, recordemos que la aceleración total del sistema, que es esta que yo tengo acá para ese instante, va a ser igual a la aceleración tangencial más la aceleración radial. Entonces, si yo conozco este y esto es lo que ando buscando, lo que me hace falta es la aceleración tangencial. Entonces, recordemos que la aceleración tangencial yo la podría obtener, la magnitud de la aceleración tangencial yo la podría obtener de el producto punto entre la aceleración por el vector tangencial. Y por tanto, también a partir de esto yo podría entonces obtener el vector tangencial como la magnitud tangencial por el vector tangencial. Ahora bien, entonces lo que me hace falta es encontrar este vector tangencial. El vector tangencial, si yo conozco la velocidad en ese instante, yo lo puedo obtener a partir de el vector de velocidad entre la magnitud del vector velocidad. Entonces, básicamente ese es el orden de lo que tenemos que hacer. Obtengo primero el vector tangencial, después de obtener el vector tangencial puedo obtener la magnitud de la aceleración tangencial y por tanto el vector de aceleración tangencial. Una vez que tenemos esto, puedo a partir de esta ecuación calcular el vector de aceleración radial, luego el vector unitario radial y por último el radio de curvatura. Con este radio de curvatura, haciendo este vector de aquí, podemos obtener finalmente la ubicación del centro de curvatura. Y básicamente esto que está aquí es el planteo del problema. Nada más esto. Entonces, a partir de esto, lo que voy a hacer ahora es empezar a calcular cada uno de los valores. Voy a borrar este procedimiento que está acá y voy a empezar a calcular cada uno de los valores. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con el vector unitario tangencial. Esto va a ser igual al vector v entre la magnitud de v. Por tanto, aquí lo que tendríamos sería este vector v 0.4 en la dirección y más 0.4 en la dirección j más 0.2 en la dirección k. Esto dividido entre la magnitud, que sería la raíz de 0.4 al cuadrado más 0.4 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. No mencioné cómo hice estos vectores que están acá, porque el enunciado no los da explícitamente, pero como les dije, vean que todos los movimientos en Y están relacionados con las velocidades A y la aceleración A. Los movimientos en X están relacionados con la velocidad B y la aceleración B. Y los movimientos en Z con la velocidad C y la aceleración C. Así es como armé estos vectores de acá. Bien, entonces si hacemos estos cálculos que están acá, aquí me va a quedar abajo la raíz de 0,36. Entonces me quedaría abajo 0.6. Entonces esto sería 0.4 entre 0.6 y así sucesivamente 0.4 entre 0.6. Esto me quedaría igual a 2 tercios. Entonces lo puedo hacer de la siguiente manera. 1 tercio por 2 en la dirección Y más 2 en la dirección J
más la dirección K, si mal no me acuerdo. Entonces sería punto 2 entre punto 6, esto me daría así un tercio. Y esto aquí tendría la dirección K. Muy bien. Entonces ya tenemos el vector tangencial. Ahora lo que sigue sería obtener la magnitud de la aceleración tangencial, que esto sería producto punto de A por el vector unitario tangencial. Entonces colocamos esto acá. Me quedaría 0.2 en I menos 0.2 en J más 0.1 en la dirección K. Y esto, punto, un tercio de 2I más 2J más K. Entonces vean que al multiplicar este por este y este por este, como hay un menos aquí, entre estos se me cancelan. Entonces únicamente me quedaría 0.1 por 1 entre 3. Entonces, si quieren lo hacemos en la calculadora. 0.1 entre 3. Y esto me da 1 sobre 30. Y esta es la magnitud del vector tangencial. Metros sobre segundo al cuadrado. De manera que el vector tangencial va a ser igual a 1 sobre 30 por esto que está acá. Sería 1 sobre 30 por 3. Entonces aquí me quedaría de una vez 1 sobre 90. 2 en I más 2 en J más K. Entonces ya tenemos aquí el vector de aceleración. Ahora, como les dije anteriormente, yo puedo, a partir del vector de aceleración tangencial y el vector de aceleración total, puedo obtener la aceleración radial. Entonces, recordaríamos que la aceleración radial va a ser igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial. Y esto sería igual a 0.2 en la dirección I menos 0.2 en la dirección J más 0.1 en la dirección K. Y todo esto menos este vector que está acá, que sería 1 sobre 90 por 2 en I más 2 en J más K. Entonces, aquí lo mejor es que usemos la calculadora, sería 0.2 menos 2 entre 90. Perdón, 2 entre 90. Esto me va a quedar a 1.18, lo voy a redondear. Entonces esto me queda 0.18 en la dirección I. Perdón, vamos a ver, 0.18 en la dirección I. La dirección J va a ser, perdón, aquí en la dirección I. Después tendría menos 0.2 menos 2 entre 90. Esto me daría igual a 0.22 negativos. En la dirección J. Y en la dirección K sería 0.1 menos 1 sobre 90. 0.1 menos 1 sobre 90. Y eso me va a dar 0.09. Los estoy redondeando, entonces no son valores exactos. 0.09 en la dirección K. Y estos son metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces esta es la aceleración radial. Muy bien. Ahora sí, conocemos la aceleración radial. A partir de la magnitud de la aceleración, bueno, a partir de la magnitud de la aceleración radial yo puedo obtener el radio de curvatura. Y a partir de este vector también puedo obtener la dirección
del vector unitario radial. Entonces este valor de acá lo voy a necesitar constantemente. Ahora recordemos que la magnitud de v es la raíz de 0.36, eso también lo voy a utilizar más adelante. Entonces voy a borrar por acá. Voy a calcular primero el radio de curvatura. Entonces la magnitud, el radio de curvatura va a ser igual a v cuadrado entre AR. Esto sería a 0.36 metros, metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre la magnitud de esto, que sería raíz de 0.18 al cuadrado más 0.22 al cuadrado más 0.09 al cuadrado. Y eso me va a dar, no lo tengo por acá, 0.36 entre la raíz de 0.18 al cuadrado más 0.22 al cuadrado más 0.09 al cuadrado. Y entonces voy a obtener un radio de curvatura de 1.2. Ese es el valor que me da la curvatura. 2 metros. ¿De acuerdo? A partir ahora de también este valor de acá, de la aceleración radial, tengo que determinar cuánto es mi vector unitario F. Entonces, esto lo puedo hacer, voy a borrar por acá, a partir de el vector AR sobre la magnitud del vector AR. La magnitud del vector AR está aquí, entonces sería 0.18 en I menos 0.22 en J menos 0.09 en K. Y esto entre la raíz de 0.18 al cuadrado más 0.22 al cuadrado más 0.09 al cuadrado. Y esto me va a dar, entonces vamos a ver, primero voy a calcular esta raíz para 0.18 al cuadrado más 0.22 al cuadrado más 0.09 al cuadrado. Esto me va a dar 0.30 redondeado. Entonces sería 0.18 entre 0.30. Esto me da 0.6 en la dirección I. Eh, 0.22 entre 0.3, que me va a dar 0,73 negativo en la dirección J, y 0.09 entre 0.3, que me da 0.3 en la dirección K. Entonces este es mi vector radial, y ahora a partir de este vector radial, entonces yo puedo calcular lo que habíamos dicho acá, este ρ por n. Entonces recordándonos que este ρ es 1,2, entonces inclusive, bueno, lo voy a tirar de una vez ya para calcular la posición del radio de curvatura, o del centro del radio de curvatura. Esto va a ser igual a R0 más ρn, y esto sería I más 4J más 5K más 1.2 por 0.6 en I menos 0,73 en J más 0.3 en K. Y entonces de ahí ya puedo hacer el cálculo final, que es la respuesta a mi problema. Sería
1 más punto 2 por punto 6. Aquí tendríamos 1.72 en la dirección Y. 4 más 1.2 por punto 73. Perdón, aquí hay un menos. Menos 1.2, que este número que está acá. Y este me da 3,124 en la dirección J. Y por último 5 más 1.2 por 0.3 en la dirección K, que me daría 5.36. Y esta ya sería la posición del centro del radio de curvatura. Vean que es muy interesante porque normalmente toda la parte de movimiento curvilíneo siempre se simplifica a un círculo, ¿verdad? Y usualmente los libros de texto hacen eso, lo simplifican a un círculo. Este movimiento circular o este movimiento curvilíneo es muchísimo más general porque no estamos en un círculo. Vean que perfectamente el movimiento de esto pudo haber sido acá. Entonces aquí vamos a tener otro radio de curvatura y aquí tenemos el radio de curvatura justo para esta posición, ¿verdad? Entonces, en un movimiento muy general, los radios de curvatura o la posición del centro de curvatura va a ir variando. Y eso es lo que tenemos acá. Vamos a tener una curvatura en este punto, pero podemos tener una curvatura distinta. Y ubicar estos centros de curvaturas va a depender de los vectores de la aceleración radial principalmente, pero que necesitamos toda esta otra información sobre la aceleración total para poder ubicarlos.